Seguramente muchos de los que estáis viendo este vídeo, y seguramente que muchos liberales que ya conozcáis mi canal, no conozcáis a este filósofo liberal alemán, muy importante, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Su nombre, Odo Marquardt. A través de su obra y de la crítica a una idea que él defiende mucho, la del individuo, se hace este vídeo. Este vídeo es una crítica a la idea liberal de individuo. Vamos allá. Hace un tiempo tuve la oportunidad de leer dos textos del filósofo alemán Odo Marquardt, un representante importante de lo que el propio Marquardt ha denominado liberalismo filosófico, como opción, según él, escéptica contra la filosofía de la historia crítica de la modernidad liberal capitalista, cuyas dos corrientes más importantes serían la conservadora, con ejemplos como Fichte o Heidegger, sin prejuicio de que incluso muchos liberales, y particularmente la escuela austríaca, tengan una influencia muy importante de Fichte, más de la que parece, sigamos, y la marxista, que fue hegemónica en las dos Alemanias, según Marquardt, durante la Primera Guerra Fría, entre 1945 y 1991, aunque la unificación alemana, o mejor dicho, la anexión de la República Democrática Alemana, o RDA, por parte de la República Federal Alemana, o RFA, se produjo en 1990. Fue hegemónica, según Marquardt, en la RDA en su versión marxista-leninista ortodoxa, y fue hegemónica también, según Marquardt, en la RFA por el empuje e importancia de la Escuela de Frankfurt. Dicho sea de paso, una de las escuelas filosóficas más vilipendiadas y que más, lo voy a decir, leyenda negra tienen. En algún momento tendré que hablar de ello en el canal. Sigamos con Marquardt. Pero más allá de eso, el posicionamiento filosófico liberal de Marquardt, plasmado en los dos textos que pude leer de él, a saber, Sola Divisiones Individuum, consideraciones sobre el individuo, la división de poderes, a partir de ahora me referiré a él únicamente como Sola, sigamos, texto que se puede encontrar en su obra más amplia, Individuo y División de Poderes, Estudios Filosóficos, de 2012, y el segundo texto es Apología de la Civilidad, que se puede encontrar en la obra de 2001 de Marquardt titulada Filosofía de la Compensación, Estudios de Antropología Filosófica. En esta última se centra en la defensa de la idea del individuo frente al historicismo filosófico. En este sentido, Odo Marquardt concuerda con el también filósofo liberal austríaco-británico Karl Popper, que defendió una posición similar en su obra Miseria del historicismo de 1956. ¿Pero de qué forma defiende Marquardt la idea de individuo desde su liberalismo filosófico? Vaya por delante el afirmar por mi parte que sin la idea de individuo, el liberalismo filosófico no podría sostenerse en ninguna de sus escuelas. Trataré por tanto ahora de exponer la posición de Marquardt para que se vea cómo la idea de individuo es un pilar del liberalismo filosófico y por consiguiente del económico y del político. Pues sí, sin la idea de individuo, que además ha de ser racional en economía y políticamente soberano en las tres, filosofía, política y economía, el liberalismo como nematología de la modernidad, como filosofía y como o conjunto de filosofías, porque hay liberalismos en plural, enfrentados entre sí más a muerte de lo que parece, pero con muchas conexiones en común, y por supuesto, muy presente en el liberalismo político, sin esta idea de individuo, como digo, el liberalismo no se podría sostener. Vamos a exponer ahora lo que defiende Odo Marquardt por individuo. Atención, en alemán, individuo se dice Einzelnen. En Sola, Marquardt comienza remarcando cómo la defensa de la idea de individuo se puede encontrar en filosofías a izquierda y derecha del espectro ideológico en democracia, pero su ataque también. Marquardt señala cómo el marxismo, o lo que él entiende por marxismo, asocia la idea de individuo
a la superestructura ideológica burguesa, algo en que no le falta razón, pero no por los motivos que él esgrime, como trataré de explicar luego. Marquardt entiende, como buen liberal, que el individuo debe ser políticamente soberano para poder enfrentar a instancias todopoderosas, sean estatales o no, sean públicas o privadas, que lo puedan anular. Por eso, el liberalismo filosófico, económico y político no implica, en sus versiones más individualistas, una mera defensa de la propiedad privada, sino que defiende la propiedad privada de los medios de producción de la riqueza social solo si ésta está al servicio del individuo políticamente soberano o pretendidamente soberano a nivel político. Marquardt, además, asegura que la garantía de la soberanía política individual estriba en la separación de poderes, y no solo en la separación clásica que propuso Montesquieu en su obra de 1748, El espíritu de las leyes, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino también a nivel de influencias culturales, históricas, ideológicas y filosóficas. De hecho, Marquardt llega a insinuar una separación de poderes filosóficos, lo que permitiría al individuo, según él, mayores posibilidades de soberanía, una pluralidad de referencias que siempre será mejor, según Marquardt, a la ausencia completa de referencias o a contar con una única referencia. La defensa del individualismo político en Marquardt supone la defensa de un antifetiche contra la anulación de las libertades políticas y de la democracia liberal burguesa avanzada que Marquardt entiende como modernidad, la cual es el mejor de los mundos producidos por el hombre y que hay que defender porque fuera de él se encuentra el abismo, o como Josep Borrell diría, la selva. Sigamos. El escepticismo ante ese abismo salva al individuo de caer en él. Por eso, el escepticismo filosófico ha de ir de la mano del individualismo político en la propuesta liberal filosófica de Marquardt. Literalmente dice Marquardt en Sola que la correspondiente afirmación filosófica de la modernidad no la llevan a cabo las filosofías que atacan el mundo moderno, las filosofías de la historia, las filosofías del antimodernismo futurizado, sino su opuesto filosófico, las filosofías de la afirmación de la modernidad y por tanto del individuo. Pero justamente estas no son las filosofías de la historia, sino las no filosofías de la historia. La ilustración desmitologizada que afirme la idea de individuo políticamente soberano frente a la ilustración antimodernista, esa que conformó la filosofía de la historia como subdisciplina o rama de la filosofía cuando Hegel mediante la introdujo en los estudios de filosofía en la Universidad de Berlín en el año 1800, es por la que toma partido Marquardt, esto es, el liberalismo filosófico. Un liberalismo filosófico que a través del escepticismo permite al individuo ser, individuo construido a través de la pluralidad y separación de poderes o leyes, de tradiciones y costumbres, de filosofías, etc. ¿Qué es lo que hace al individuo ser para Marquardt? Pues una obviedad. Cada uno es diferente de todos los demás y precisamente por eso es un individuo. Esa es la obviedad que defiende Marquardt para defender lo que es el individuo, para definirlo o tratar de definirlo. Sigamos. Por eso, incluso cierta recuperación del politeísmo, en el que según Marquardt el individuo se realizó, será positiva en el mundo monoteísta cristiano que ha permitido conformar las ideologías y filosofías anti-individualistas. ¿Por qué? Porque el individuo para Marquardt se construyó contra el monoteísmo, particularmente contra el cristiano. Nada dice Marquardt en su texto sobre la importancia del libre albedrío en el cristianismo, particularmente en el católico. Pero el gran problema de Marquardt, a nuestro juicio, como luego veremos, es algo habitual en el liberalismo filosófico: la confusión entre la idea de individuo con persona, sujeto, súbdito y ciudadano. Y esta será una parte central en mi crítica a la idea de individuo del liberalismo filosófico, de Odo Marquardt en particular, y del liberalismo filosófico en general. No obstante, sobre la idea de persona y cómo el catolicismo la entiende, os recomiendo varios vídeos que están abajo en la descripción. En primer lugar, Fe, Capitalismo y Posmodernidad, mi primer encuentro en mi canal de YouTube con Juan Manuel de Prada. Y en segundo lugar, mi vídeo sobre la escuela de Salamanca y su verdad y por qué nunca fue liberal ni precursora de la escuela austríaca, por mucho que diga Jesús Huerta de Soto. Sigamos con la crítica a Marquardt. La plétora de convicciones construye al individuo, según Marquardt. Dice textualmente: así pues, es ventajoso para el hombre, como un efecto liberador,
tener muchas, varias convicciones. Tener muchas en lugar de no tener ninguna o tener solo una. Y es ventajoso para él tener muchas, varias tradiciones e historias y también muchas, varias almas hay, suspira Marquardt, sigamos, en su pecho, en expresión de Goethe, en su pecho, añado yo. Sigamos. Lo que Marquardt no dice aquí, y es donde entraría el análisis materialista marxista, es que dicha plétora solo sería posible mediante un mercado pletórico capitalista de mercancías, el cual solo puede sostenerse intraestructuralmente y superestructuralmente desde la democracia liberal, la cual solo sería temporalmente sustituida por una dictadura para reordenar dicha plétora y evitar la amenaza socialista / comunista. Es decir, que el liberalismo filosófico de Marquardt, de Mises o de Hayek, entre otros, nunca ha tenido problema con recurrir a la dictadura liberal, de Pinochet, de Videla o de Stroessner, entre otros, para poner orden en la realización del individuo. Y si queréis saber más sobre el tema, os dejo abajo en la descripción del vídeo el que dediqué en la serie sobre las derechas a Mises y Hayek. Sigamos. Pero lo que tampoco dice Marquardt es que no existe ni una sola persona, ni un solo ser humano, incluso prehistórico, aunque en este caso de manera rudimentaria y primitiva, que no tenga una pluralidad de convicciones sobre diversos temas en multitud de situaciones espaciotemporales. Es decir, es mucho suponer por parte de Marquardt, atreviéndome a decir que su posición liberal filosófica aquí es pretenciosa, que la persona, que no el individuo, carecería pluralidad de convicciones fuera de la modernidad, como si en momentos históricos premodernos, o en el socialismo marxista, o en otros ámbitos, no pudiesen tener los sujetos, las personas, pluralidad de pareceres sobre diversos temas. Quizás en el nacionalsocialismo sería más restrictivo el asunto, pero como el Tercer Reich estaba organizado como una tribu germánica prerromana dirigiendo un imperio, era inevitable su caída. Y si queréis, se me acumula trabajo, siempre lo digo, un vídeo sobre esto que acabo de decir, decídmelo abajo en la caja de comentarios. Vamos allá. Sigamos con Marquardt y mi crítica desde el materialismo político a la idea del individuo políticamente soberano del liberalismo en filosofía, en economía y en política. Vamos allá. Por lo que respecta a apología de la civilidad, aquí Marquardt incide en argumentos similares al Sola. Afirma que la aburrida normalidad de la democracia liberal acabará por imponerse también en el tercer mundo, y aunque eso no es excitante, sí es lo mejor que le puede pasar a dicho tercer mundo. El propio Mises, en La acción humana, desea que el liberalismo se expanda a todo el orbe, aunque también dice que si el tercer mundo no lo quiere, pues peor para él. Sigamos. La democracia liberal es la civilidad. Marquardt lo resume de esta manera, concluyendo que el mundo liberal civil burgués, el Burgentum que dirían Marx y Engels en La Sagrada Familia de 1845, es racional en tanto que evita el estado de excepción, cosa que es más que discutible, porque el estado de excepción o similares son situaciones amparadas en los textos constitucionales de las democracias liberales burguesas avanzadas que Marquardt define como civilidad, como mundo liberal civil burgués, y para todo tipo de situaciones, incluido el peligro socialista. Como decíamos, Marquardt sentencia, y le citamos ahora: el mundo liberal civil burgués prefiere, según Marquardt, al modo aristotélico, el centro antes que los extremos, las pequeñas mejoras antes que los grandes cuestionamientos, lo cotidiano antes que la moratoria de lo cotidiano, como lo ha llamado Manes Sperber, lo regulado antes que lo elevado, la ironía antes que el radicalismo, el orden económico antes que el carisma, lo normal antes que lo enorme. Resumiendo, la civilidad antes que su negación. Es cierto que el mundo civil burgués, gracias a las ventajas que aporta a la vida y que se dan por supuestas, no es muy excitante. Más bien resulta un poco aburrido y demasiado humano. Por eso a algunos no les satisface. Fin de la cita a Marquardt. Y sobre esta cita expondré al final de este vídeo un tuit que escribí hace poco y que tiene mucha relación contra esto que dice Marquardt. Y digo bien, contra esto. Sigamos. Ese ámbito civil burgués aburrido, estable, democrático, capitalista, carente de revoluciones, o según él, carente de revoluciones, cosa que no es tan cierta porque la modernidad es esencialmente revolucionaria, como demostró Felipe Martínez Marzoa
en un libro que siempre recomiendo de él, de 1983, La filosofía del capital, sigamos, es el que Marquardt define como civilidad, en el cual el individuo políticamente soberano puede realizarse sin grandes tensiones políticas y sociales. O eso cree él. Como ya he dicho, sigamos. Como si tras la caída del muro de Berlín, dicha civilidad no se encuentre tensionada por motivos internos y externos, como la inmigración, y dejo abajo en la descripción del vídeo los 2 vídeos que Aliza Melchor y yo hicimos sobre la verdad sobre la inmigración, sigamos, conflictos interreligiosos derivados de dicha inmigración, y vuelvo a dejar abajo en la descripción del vídeo el que hice sobre el Islam y la ultraderecha, sigamos, sobre todo con la proveniente de naciones musulmanas, en las que estas cuestiones que a Marquardt preocupan son completamente irrelevantes. O la geopolítica, como el resurgimiento de Rusia, o el auge de China, o la hegemonía del posmodernismo filosófico a nivel ideológico en las democracias, o el crecimiento de un individualismo liberal que precisamente y a pesar de Marquardt es contrario a la contestación política de su hegemonía, absolutizando y sustancializando la idea de individuo políticamente soberano que lo sostiene, etc. No en vano, el propio Juan Ramón Rayo, en su libro Liberalismo, afirma que un orden sociopolítico liberal puede admitir comunas socialistas, pero no puede admitir que se imponga un orden socialista por encima del orden liberal. Es decir, comunas socialistas medio hippies en un orden capitalista, pero no empresas capitalistas bajo una dictadura revolucionaria del proletariado. Hasta ahí llega la defensa del individuo políticamente soberano en Rayo y en Marquardt. Sigamos con Marquardt, que es el personaje importante en este vídeo. Vamos con él. Pero tal y como yo sostuve en mi libro Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación, el individuo políticamente soberano ni existe ni puede existir. Por lo que la filosofía liberal modernista escéptica de Marquardt, como todo el liberalismo filosófico, se construye sobre una idea metafísica que además confunde constantemente las ideas de ser humano, categoría biológica, y de persona, categoría antropológica, jurídica y política, que surge del teatro de máscaras de la Grecia clásica. Lo que yo sostengo como crítica es que lo individual concierne o corresponde al individuo, es decir, una persona cuyo nombre se ignora. El individuo como tal es un cualquiera, un ser anónimo, que precisamente por ello es, entre comillas, libre para actuar. Cuanto más anónimo seas, más capacidad de moverte y de hacer cosas tendrás sin que otros puedan coaccionarte para ello. En principio, sigamos. La presión comienza cuando el individuo tiene un nombre propio, algo que ya lo diferencia y distingue sobre otros, y desde ahí comienza a destacar en algo. Ahí se precisa al sujeto a nivel social, y más en la vida política, cuando el súbdito o ciudadano individual ha de quedar registrado burocráticamente en una base de datos para que desde ahí pueda actuar en la sociedad política o en la comunidad política y ejercer sus derechos y deberes. Cuando se define, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el DRAE, al individuo como ser organizado, sea animal o vegetal, respecto de la especie a que pertenece, en su quinta acepción, se lo reduce a su condición más biológica, más animal y en realidad menos política. Y la libertad del animal, del salvaje, no es que esté limitada por el biotopo en que se desarrolla, es que es la libertad de un cualquiera, de un nadie sin identidad, la cual solo es posible realmente en una sociedad o en una comunidad política. Y aquí habría que poner libertad entre comillas en el caso animal, porque las acciones instintivas no son realmente libres. Y la cuestión es que el liberalismo filosófico, económico y político, al hablar del individuo políticamente soberano, está básicamente reduciendo a la persona a una condición lógica formal como miembro de una clase unitaria con respecto a la especie humana. La clase unitaria es la del individuo. El problema es que el individuo no existe. Y esto es muy difícil de entender para los liberales. Rayo en su día me dijo, entonces tú no existes. Y yo le dije, existo como persona y como ciudadano de la nación española. Pero no puedes reducirme a la categoría de individuo porque es básicamente el reducirme mediante la lógica formal a un miembro de una especie humana y reducirme a mis condiciones meramente biológico-reproductivas, que es básicamente lo que hace el liberalismo con los sujetos en la estructura económica de la modernidad. Algo que, por cierto, y aparte de otro filósofo también germánico, compatriota, aunque Alemania no existía entonces, de Marquardt. Me refiero a Leibniz
y esta idea parte de su obra Monadología, obra fundamental para entender el individualismo liberal, político, económico y filosófico. Sigamos con la crítica a la idea de individuo y a la idea de individuo de Marquardt. Vamos allá. El individuo, fuera de la sociedad política y siguiendo a ese Aristóteles que tanto gusta a Marquardt, o es una bestia o un dios. Y solo una bestia o un dios pueden ser libres más allá de la capacidad de actuar dentro de la compleja vida política, el zoon politikon que todo hombre es según Aristóteles, lo que equivale en realidad a no ser libres en absoluto, porque las bestias no son personas y por tanto no son súbditos ni ciudadanos. Y dejo abajo la descripción de este vídeo el que dediqué a esta cuestión en mi serie de Fundamentos de la Política sobre Aristóteles. Sigamos. Y los dioses antiguos están, entre comillas, sometidos a órdenes espirituales que los condicionan en su acción sobre los mundos en que actúan. Esto dicho respecto a la defensa de Marquardt del politeísmo, que existió también en la Grecia clásica y que fue fundamental para su desarrollo. Por otra parte, el individuo políticamente soberano en las polis griegas solo pudo serlo el aristócrata o noble propietario de un oikos doméstico, con su familia y su esposa despersonalizada como propiedad suya, a la par de sus esclavos. Porque la democracia griega solo podía sostenerse sobre la esclavitud, por lo que para que un individuo sea políticamente soberano, en todo caso, es necesario que otros individuos, entre comillas, no lo sean, que sean esclavos, bien en sentido clásico, bien como siervos medievales, bien como trabajadores asalariados, como ha visto Diego Fusaro en Karl Marx y la esclavitud, libro del año 2023, obra maestra de Fusaro, que siempre recomiendo en mi canal, y que por cierto, llevo muchos vídeos abajo en la descripción, dejo abajo en la descripción mi encuentro con Fusaro acerca de este libro. Fijaros que la crítica al cristianismo tiene que ver con la crítica a aquello que anega al individuo, y los liberales como Marquardt y como Mises, aunque ésta temperó sus posiciones cuando se fue exiliado a Estados Unidos, siempre fueron anticristianas. Curioso, ¿verdad? Sigamos. Así pues, ¿se puede hablar de libertad fuera de la vida política? Y esta es la pregunta a responder desde el materialismo político como posición filosófica contrapuesta al liberalismo filosófico. ¿Se puede hablar de libertad fuera de la vida política? Y vamos a definir qué entendemos por vida política. Desde una perspectiva materialista, no. ¿Por qué? Por esto. Las otras acepciones del DRAE de la palabra individuo son 2. Que no puede ser dividido. 3. Persona cuyo nombre y condición se ignoran. 4. Persona despreciable. Por tanto, es un insulto también. Sigamos. 6. Persona perteneciente a una clase o corporación. Y 7. Persona con abstracción de las demás. Podemos advertir a nuestro juicio que todas las definiciones se conectan entre sí. El individuo, salvo que se le descuartice, no puede ser dividido, y eso ya supone una evidente coacción. Puede ser mutilado para salvarle su vida, pero ahí ya está dividido, aunque sea por su bien. Sin embargo, el individuo es un ser cualquiera, anónimo, despreciable, no ya solo porque individuo sea un término que pueda utilizarse como insulto, con un claro sentido peyorativo, sino porque no tiene ninguna capacidad política soberana por sí. El sujeto solo puede actuar políticamente cuando no es individuo, sino cuando es persona, cuando es súbdito o ciudadano, cuando tiene un nombre, algo solo posible en comunidad y algo que solo puede registrarse y ejercerse desde la vida política. La construcción de esa institución antropológico-política que es la persona solo es posible en la vida política, en la sociedad política, sea esta preestatal, como por ejemplo lo fueron Sumeria, Mesopotamia, Ur o el antiguo Egipto, estatal desde las polis griegas hasta la actualidad, que surgen con la guerra y con la esclavitud, cuando comienzan a existir sociedades políticas que se reconocen entre sí e interactúan a nivel comercial, diplomático y militar, o imperial o postestatal, es decir, postestatal en gran medida. Por tanto, ¿qué es realmente el individuo, a pesar de lo que diga el liberalismo? El individuo es el verdadero esclavo, o es la idea que más se acerca a lo que es un esclavo. ¿Por qué? Por esto. El esclavo es la no persona. El esclavo es el individuo por antonomasia, un ser despreciable, un cualquiera sin nombre, reducido a su animalidad, o peor aún, a cosa, a herramienta, perteneciente a una clase social sin la cual no es posible la democracia, sea esta ateniense
es decir, la esclavitud antigua, o sea esta partitocrática y oligárquica, es decir, la esclavitud asalariada en la democracia capitalista. El esclavo no puede ser dividido salvo que se le descuartice. Su nombre y condición personal se ignoran o no se quieren decir, pues no tiene condición personal porque no es persona, no es ni súbdito ni ciudadano. Es despreciable y despreciado por la sociedad política que le necesita para existir. Es reducido a una condición biológica como un animal de granja. Pertenece a una clase social que es la más numerosa de la sociedad en la que vive, pero de la que es abstraído mediante su adquisición como propiedad por parte de un amo que lo posee, en principio, de por vida. Por eso, el esclavo no tiene conciencia de clase en sentido burgués o proletario. Su mayor aspiración es conservar su vida, medrar todo lo que pueda como esclavo, o en el caso de Espartaco, escapar de la esclavitud para huir consiguiendo con ello incluso el convertirse él en esclavista. Y por esto el individuo políticamente soberano ni existe ni puede existir, porque dicho individuo no es más que un esclavo. Y al final del vídeo veremos por qué. Sigamos con la crítica a la idea de individuo políticamente soberano del liberalismo y particular del liberalismo filosófico de Odo Marquardt. Vamos para allá. El individuo o es una bestia o un dios o un esclavo. Retrotraerse para defender al individuo como políticamente soberano a supuestos derechos naturales anteriores a la sociedad política es metafísica, porque antes de la sociedad política no existe derecho alguno, y de ahí que muchos liberales sean justnaturalistas, con alguna excepción bastante particular, como la del propio Ludwig von Mises, que era éticamente consecuencialista y defendía el utilitarismo de Jeremías Bentham. No obstante, alguna traza idealista y metafísica y justnaturalista, incluso algunos liberales la han visto al propio Mises. Pero esto ya da para otro tipo de vídeo o más aún, para un ensayo o para una tesis doctoral que alguna ha habido. Vamos a seguir. Precisamente la idea de derecho natural ha variado en cada época histórica. En la antigüedad clásica, solo los propietarios de esclavos y los hombres libres tenían derechos naturales. En la modernidad, la universalización de derechos a través de la nación política ha convertido a todos en ciudadanos, sean esclavos asalariados, como dicen Marx y Diego Fusaro, o propietarios capitalistas de los medios de producción de la riqueza social en el marco de las relaciones de producción dentro del Estado. Pero este hecho estructural, histórico, el liberalismo lo obvia para centrarse en la idea de que los ciudadanos lo son porque tienen derechos naturales anteriores a la vida política. Y esa sería la supuesta base de su capacidad para ser soberanos, es decir, para autodeterminarse. Remito a mi libro Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación, que en el fondo es un libro que intenta destruir la idea misma de autodeterminación en sentido filosófico, más allá de Lenin. Sigamos. Pero ninguna ley natural, inexistente, sea esta antigua o moderna, da capacidad soberana a nadie, porque no existe tal ley natural. Porque lo natural, por el contrario, es la ausencia total de leyes, la lucha por la supervivencia más descarnada entre individuos sin nombre, es decir, entre animales. Y eso en el fondo es lo que defiende el liberalismo, la lucha descarnada entre animales, o esclavos del capital reducidos a su animalidad, eso sí, con ciudadanía, derechos humanos, libertad formal jurídico-política, pero todo una apariencia, una fetichización de esas características históricas del derecho, nada más. Sigamos. Y la capacidad de obrar de estos animales está limitada por su estado evolutivo. En el caso de la sociedad política, el individuo es un ser reducido a su animalidad, a ser un don nadie sin capacidad soberana alguna, y por ello no se puede autodeterminar, pero no solo por ello. El individuo, un don nadie, no puede darse leyes a sí mismo, no puede ser causa de sí mismo, ni siquiera como ser humano biológico. La capacidad de actuar, la libertad del sujeto, solo es posible enclasado dentro de una sociedad o comunidad política, y la libertad la tiene en tanto que persona, en tanto que súbdito o ciudadano, y no en tanto que individuo. El individuo, el don nadie, no tiene capacidad ninguna de darse a sí mismo sus propias normas, porque sencillamente no existen tales normas propias ni pueden existir. Su condición de persona libre está causalmente determinada por un contexto determinante con leyes, normas morales, tradiciones, costumbres, etc.,
sobre las cuales él solo puede actuar si tiene un nombre, si tiene una personalidad jurídica imposible en el estado de salvajismo. Es decir, el individuo no puede ser libre, la persona sí, pero la persona tampoco es políticamente soberana, porque su condición de soberanía depende enteramente de la existencia de vida política evolucionada y compleja. La persona solo puede determinarse, que no autodeterminarse, en la polis, y no fuera de ella. Y ello sin negar la posibilidad de que la polis pueda determinar quién es persona y quién no. E insisto, la polis es un estado. Sigamos. Y no solo con la esclavitud, sino también con la condición de no persona adquirida por las acciones criminales de un sujeto que determina ir contra las leyes. Mediante la ejecución capital, la persona pasa a ser no persona, y por ello su libertad solo acaba con su ajusticiamiento ejemplarizante. Para resumir, definiremos claramente y relacionemos a su vez las categorías de individuo, de ser humano y de persona. De esta manera entenderemos mejor la idea de libertad que desde nuestras coordenadas, la del materialismo político, comportaría cada una de estas categorías. Ya hemos definido qué es el individuo, una categoría más lógico-formal que material, que algunos podrían confundir con las categorías de ser humano y de persona. Y lo lógico-formal también es material desde el materialismo político, pero esto no es una contradicción. Lo que queremos decir básicamente es que la idea de persona es la sustancia material que permite que ilemórficamente, en términos aristotélicos, pueda existir el sujeto humano en vida política. Es decir, que tenga un nombre, incluso unos apellidos, que pueda ser súbdito ciudadano y ejercer su libertad para actuar siempre dentro de la vida política. Fuera no hay. Y la vida política o es preestatal, o estatal, o postestatal. Pero postestatal puede ser imperial. No puede existir una sociedad postestatal anarquista, ni tampoco anarcocapitalista. ¿Por qué? Porque el Estado no puede dejar de existir. La vida política no puede dejar de existir. Si deja de existir, deja de haber disciplinas del conocimiento que se puedan tener por racionales y complejas. Sigamos. Ser humano es básicamente sinónimo de Homo sapiens, latín de el hombre sabio, y es un término eminentemente biológico. Si cabe hablar de género humano, solo puede hacerse desde la biología, según la taxonomía de los géneros biológicos, estando el género Homo entre la familia, sistema unitario categorial entre el orden y el género, y la especie, que es la unidad básica de la clasificación biológica. Con respecto a los seres humanos, la familia es la Hominidae, siendo su familia la Homininae y la tribu la Hominini. Subfamilia y tribu, en biología, son los órdenes taxonómicos que se encuentran entre la familia y el género. En esta familia entran los seres humanos, los orangutanes, los gorilas, los bonobos y los chimpancés. En definitiva, los grandes simios antropomorfos y el género Homo, en el que cabe el sapiens y otros homínidos extintos, pues dentro del género Homo existen, además de la nuestra, diversas especies. Todas ellas son consideradas seres humanos, aunque al ser el Homo sapiens la única que existe hoy, el concepto biológico de ser humano queda reducido de facto a la especie sapiens. La existencia de una especie como la nuestra, el ser humano, como Homo sapiens, es la base sobre la que es posible construir la categoría biológica de ser humano, así como la categoría político-jurídica de persona. Es decir, el sujeto humano como tal, sin sociedad política, es decir, el sujeto humano prehistórico propio de las sociedades y comunidades humanas naturales, no puede categorizar a la persona que vive en una sociedad política avanzada. Pero al revés sí, la persona sí puede categorizar desde las disciplinas que conoce, como la biología o el derecho, entre otras, al sujeto humano. Por eso, los indígenas caníbales de la isla Sentinel del Norte, unos 50 aproximadamente, no pueden desde su perspectiva salvaje categorizar a las personas que, como ellos, son ciudadanos de la India, el estado que administra dicha isla perteneciente al archipiélago de las Islas Andamán en el Golfo de Bengala. Sus habitantes llegaron a esa isla probablemente desde el África subsahariana hará unos 70.000 años. Su aislamiento del resto de indios, tanto del subcontinente como del resto de Islas Andamán, y el hecho de que como tales no hayan reconocido la soberanía india sobre Sentinel del Norte, que no la hayan reconocido quizás porque no lo conozcan lo que es la India, sigamos, entre otras cosas porque no tendrían el nivel de alfabetización suficiente como para hacerlo, bueno, ya lo he dicho,
no implica afirmar que sea una comunidad humana fuera del ámbito de dominio del Estado indio, que es algo que podrían defender tanto liberales como relativistas culturales e indigenistas, en el fondo todos de raíz modernista y por tanto liberal. Sigamos. Esto mismo sucede con todos los llamados pueblos originarios de todos los estados, cuya situación siempre es administrada desde el poder de la sociedad o comunidad política estatal en cuyo territorio se hallan, por lo que ninguno es un individuo políticamente soberano, y los llamados pueblos originarios, en tanto que son reconocidos administrativamente como tales por el Estado, solo pueden ejercer cierto poder territorial tras ese reconocimiento administrativo. Es decir, son ciudadanos de pleno derecho de su nación política de referencia, sea esta la India, Chile, Venezuela, Bolivia o la que sea. En el caso de los sentineleses, al ser un número tan ínfimo de sujetos muy aislados del resto de indios y con un comportamiento tan violento, no requieren del Estado indio un mayor control que aquel que supervisa su situación, como después del tsunami de 2004 que afectó mucho a la isla, además de evitar que otros sujetos entren en contacto con ellos, no ya solo por la seguridad de aquellos que traten de contactar con los sentineleses, que recuerdo, como ya indiqué, son caníbales, sigamos, sino porque los habitantes de la isla y debido a su aislamiento prolongado durante 70.000 años, son vulnerables a la transmisión de enfermedades provenientes de seres humanos fuera de la isla, por lo que el Estado indio trata de impedir que pueda producirse dicho contacto. Es decir, las competencias del Estado indio en la isla se reducen a estas eventualidades, lo que no obsta para que sus habitantes sean indios también y su situación sea vigilada por el Estado que los administra cual gran hermano. Y esto no implica una coacción sobre los sentineleses del norte, insisto, caníbales. Supone que los sentineleses, los sepan o no, son indios. Sigamos con la crítica a la idea de individuo políticamente soberano que defiende Odo Marquardt en su liberalismo filosófico, que en general es la posición liberal genérica, con matices. Vamos allá. En resumen, que tanto el Estado indio a nivel particular como el resto de sociedades políticas en general, podemos categorizar a los sentineleses desde nuestra vida política con mayor acierto que ellos desde la suya. Muy probablemente los 50 sentineleses que quedan en la isla no sepan apenas nada del mundo exterior, pero su existencia, lo quieran o no, depende de dicho mundo exterior, y de manera particular del Estado indio. Porque la sociedad sentinelense, si se puede hablar en estos términos, no es una sociedad política soberana, sino que depende, en última instancia, de aquella sociedad política a la que pertenece la isla en la que viven, es decir, a la India. Y alguno me dirá, hombre, pero si hay una base biológica, entonces eso es lo que importa a la hora de definir el individuo. No tan rápido. Sigamos. La base biológica de la especie humana es la que permite la construcción de la categoría biológica de especie humana, pero solo desde la vida política, con una ciencia biológica desarrollada, es donde puede construirse la categoría de género homo, de ser humano. Lo mismo ocurre con la categoría jurídica de persona, que no es ni puede ser prepolítica. Y solo desde la vida política y con la categoría de persona ya construida y operante, es desde donde se pueden clasificar al resto de seres humanos que circulan en su territorio como personas, sean nacionales o extranjeras. La categoría de persona no puede reducirse a individuo de la especie humana, salvo partiendo de una construcción jurídico-política categorial ya dada y evolucionada de manera compleja, construida desde sociedades políticas con capacidad para recubrir al mayor número de seres humanos posibles, que para Gustavo Bueno son los imperios, particularmente los imperios generadores, que a diferencia de los imperios depredadores y tal y como expone en su obra de 1999, España frente a Europa, son los que tienen capacidad para categorizar al mayor número de sujetos humanos como personas, ya sea desde la idea de ciudadanía romana, desde el catolicismo hispánico o desde el comunismo soviético, o el chino. Y estos imperios sostienen una categoría de persona que parte de la filosofía griega, de la polis griega. Por tanto, la influencia de lo griego y de lo romano llega sí hasta el comunismo soviético y el chino. Por tanto, la idea de Occidente aquí no cabe para separarlos del resto de lo que se llama Occidente. Y vuelvo otra vez a dejar abajo en la descripción de este vídeo los dos vídeos que dediqué a esta cuestión, el de qué es Occidente y el del mito de Occidente. Se puede decir que todos los vídeos que están abajo en la descripción son casi bibliografía de este otro vídeo. Sigamos con la crítica a la idea de individuo políticamente soberano del liberalismo. Vamos allá. Porque la categoría de persona, una palabra de origen latino que significa máscara del actor,
personaje teatral, que proviene a su vez del etrusco fersu y del griego prosopon, es una categoría jurídica que proviene del arte del teatro, ya que representaba al actor que tenía su rostro cubierto con una máscara y a su vez es una idea filosófica. Han sido la psicología y la sociología las que han tratado de reducir la idea de persona a la de individuo de la especie humana, obviando completamente la construcción histórica de dicha categoría. El entretejimiento histórico de la categoría jurídica de persona con la idea filosófica que se relaciona con ella han sido determinantes en la ética, en tanto que ello ha permitido la reducción de la idea de persona a sujeto de la especie humana que vive en una sociedad política compleja, con leyes, división del trabajo y la propiedad, etc. También es una idea teológica de gran importancia en los inicios de la construcción del cristianismo como religión organizada. Y a todo esto, ¿quién fue el primer filósofo en la historia que definió a la persona? ¿Alguna vez os lo habéis preguntado? A ver, escribidlo abajo en la caja de comentarios. A ver si acertáis, o en el chat. Bueno, el chat está aquí. Estáis diciendo varios nombres. Venga, os voy a responder, vamos allá. Fue el filósofo cristiano Boecio en el siglo VI después de Cristo quien definió persona por primera vez como substancia individual de naturaleza racional, en latín rationalis naturae individua substantia. Pero la categoría de persona es anterior a Boecio. Ya en el concilio de Nicea I, entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325, es decir, en la Antigüedad tardía, sigamos, que fue el primer concilio de la Iglesia Católica, y después en el concilio de Éfeso, entre el 22 de junio y el 16 de julio del año 431, también en la Antigüedad tardía, sigamos, se definió la categoría de persona. Ambos concilios se desarrollaron en plena Antigüedad tardía, como ya he dicho, periodo de transición entre el modo de producción esclavista y el feudal, del cual hablo en mi libro Breve Historia de la Economía del año 2019. Si lo quieres, abajo en la descripción te dejo el enlace para adquirirlo. Sigamos. Y ambos son considerados ecuménicos, en los que los obispos definen temas controvertidos de doctrina, política eclesiástica, disciplinarios, jurídicos, morales, etc. En ambos, la Iglesia Católica Apostólica Romana definió el mundo entero como una polis, partiendo del ideal estoico griego precristiano que fue asumido. Y ello permitió la posibilidad de extender universalmente la categoría de persona vía predicación, asentamiento y conversión de las poblaciones que tomaran contacto con los miembros de la Iglesia. Si el mundo entero es una polis, todos pueden ser personas. Pero solo desde la Iglesia Católica, una institución de claro carácter centrífugo y universalista, se podía plantear dicha extensión, por lo que la ley natural cristiana solo era una justificación ideológica de la aplicación de un derecho puramente positivo, el derecho romano cristianizado. Además, se definieron personas no individuales como las tres personas de la Santísima Trinidad cristiana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto ya supuso un alejamiento completo de la categoría de persona a cualquier reducción individualista. Estos concilios fueron la base de la extensión posterior de la categoría de persona a nivel histórico. No me extraña que a Marquardt no le guste el cristianismo, porque el cristianismo rompe con la reducción de la idea de persona a la idea de individuo, la categoría jurídico, antropológico, filosófica e histórica de persona, a la mera categoría o idea lógico-formal de individuo. Y al mismo tiempo es desde el cristianismo y no desde el liberalismo, desde donde se ha extendido universalmente la categoría de persona. ¿Por qué? Porque la revolución cristiana que rompe con el judaísmo y que permite que ya no haya ni judíos ni gentiles es lo que extiende universalmente, al menos a nivel potencial, la categoría de persona. Y esto es un logro que hay que reconocer al cristianismo sin duda alguna. Bueno, sigamos con la crítica a la idea de individuo políticamente soberano de Odo Marquardt y por tanto del liberalismo político, filosófico y económico. Vamos allá. El sujeto humano solo se constituye como sujeto personal, como persona, cuando desde el Estado, que es quien establece las categorías jurídicas, y antes por la sociedad política preestatal en la cual todavía no hay capa cortical, es decir, no hay poder federativo, diplomático y militar, pero que es un protoestado realmente, sigamos. Como decía, el Estado es quien establece las categorías jurídicas y es a través del cual el sujeto humano es considerado como igual a otros en derechos y deberes.
por eso es sujeto personal, por eso es persona. La persona es una institución en virtud de la cual los seres humanos son declarados dignos de respeto, por cuanto dicha institución, que es un producto de la civilización grecorromana y judeocristiana, los considera capaces de ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones para con la sociedad o la comunidad política. Se trata de un proceso de construcción histórico-cultural. De esta manera, y según Gustavo Bueno, la expresión persona humana no es redundante, pues cabían seres humanos que no fuesen personas como los prehistóricos y personas no humanas, como las de la Santísima Trinidad, sin que hubiese contradicción alguna entre ambos ejemplos. También caben personas angelicales, los ángeles de Dios, tanto en el cristianismo como en el islam. Pero es en el cristianismo, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesús como Hijo de Dios y a la vez Dios mismo, y después como Espíritu Santo, en donde la categoría de persona divina y humana se unen, dando a esta religión un marcado carácter antropocéntrico que no tienen otras religiones, y sin el cual no hubiese sido posible el humanismo renacentista posterior, que evidentemente incomoda a Marquardt y algún que otro liberal como Mises. Sigamos. ¿Por qué? Porque Mises, en un inicio, como agnóstico, era muy crítico del cristianismo. Sigamos. Con la expansión universal del cristianismo vía descubrimientos y circunnavegaciones, iniciadas por Portugal y España, es como la categoría de persona se distribuye a escala universal, no sin conflictos, no sin abusos y no sin violencia. Como diría Engels, la violencia es la partera de la historia. Sigamos. Y mediante la conformación de totalidades atributivas en forma de sociedades y comunidades políticas, de estados y también de imperios, es como esta categoría no solo construye las relaciones modernas entre sujetos humanos, sino que incluso se permite reconstruir las relaciones entre los humanos del pretérito. Eso sí, a veces de manera presentista y anacrónica. Según Gustavo Bueno, el concepto de persona implica pluralidad de personas, significando aquí pluralidad lo mismo que totalización de las múltiples personas que comenzamos por reconocer tanto en su sentido atributivo, es decir, dentro de una sociedad política de referencia a la que pertenecemos, como en su sentido distributivo, es decir, en el resto de sociedades o comunidades políticas ajenas a la nuestra, en el resto de estados o de imperios. Sigamos. Tal y como afirma Pelayo García Sierra, la categoría de persona es fruto de una transformación histórica producto de la vida política. No es una categoría previa a dicha vida política. Y a continuación citamos a Pelayo García Sierra. Vamos allá. El proceso de transformación del hombre, del sujeto o del individuo humano, en sentido biológico, en persona, es decir, en sociedad de personas, se desenvuelve en dos planos diferentes aunque interferidos. Los individuos humanos evolucionan hacia su condición personal, siempre en tanto que esa evolución individual esté dada a través de la evolución global de la sociedad de la que forman parte. Hay que distinguir entre un progresus histórico, podríamos llamarlo con menos rigor filogenético, de la especie o social, del hombre hacia la sociedad de personas y hacia un progresus biográfico, individual y psicológico, etc., del sujeto humano hacia su personalidad. Es evidente que este no podría darse al margen de aquel, y tampoco recíprocamente. Sin embargo, ambos procesos no son simultáneos ni siquiera conmensurables. Sus ritmos son diversos, porque el proceso histórico se mantiene a una escala diferente y por sí misma, paradójicamente, impersonal, puramente objetiva. En este sentido, cabe afirmar que el proceso de transformación del hombre como individuo en persona no es un proceso que haya tenido lugar en un momento más o menos preciso del tiempo histórico, sino que una vez comenzado con el propio inicio del tiempo histórico, si se quiere en un tiempo eje, es un proceso que se renueva una y otra vez en cada época histórica y en cada generación. Fin de la cita de Pelayo García Sierra. Sigamos con la crítica a la idea de individuo políticamente soberano del liberalismo filosófico. Vamos allá. Las formas jurídicas en las que los estados antiguos, medievales y modernos han configurado la idea de persona para su desenvolvimiento social y político han sido diversas, siendo las principales, al menos en el mundo grecorromano y judeo-cristiano, las de súbdito y ciudadano. Con ellas han determinado sus acciones, codeterminándose con otros súbditos y ciudadanos, siendo a su vez determinadas por las estructuras e instituciones políticas de su momento histórico.
¿Y qué diferencias y semejanzas hay entre las categorías de súbdito y de ciudadano? Pues primero hemos de definir ambas categorías para poder explicar esto, así que vamos allá. El súbdito era una persona bajo la autoridad de un monarca en un estado feudal o absolutista. Es la persona jurídica típica del llamado Antiguo Régimen, en que predominaban la unión del trono y del altar, la soberanía regia y el confesionalismo estatal. En la Francia absolutista borbónica, correspondía con los miembros del llamado Tercer Estado, en el que se encontraban a la vez burgueses, campesinos, proletarios, bajo clero, etc. Es decir, plebeyos en general, pueblo o commoner en el caso inglés. En los países de lengua germana se les llamaba untertan, y en Francia roturier, roturador, el que rompe la tierra haciendo alusión al trabajo en el campo. Es decir, los campesinos o geomoros en la República de Platón. Sigamos. El filósofo francés Jean Bodin, o Juan Bodino en español, lo identificó con el Estado, siendo la lealtad del súbdito al Estado un elemento fundamental del orden político. El súbdito está obligado a obedecer las leyes y mandatos del rey, sin tener necesariamente voz y voto a la hora de formular leyes o políticas públicas. Pero ocurrió un acontecimiento histórico trascendental para romper con la hegemonía de la categoría de súbdito a nivel histórico, jurídico y político. ¿Cuál fue ese acontecimiento? La Revolución Francesa de 1789 y que duró en el fondo hasta 1815, hasta la definitiva derrota de Napoleón Bonaparte en la batalla de Waterloo. ¿Por qué fue esto así? ¿Por qué fue esto así? Te lo explico. Con la Revolución Francesa, el Tercer Estado se eleva a la condición de clase nacional, de nación política, tal y como ocurrió a partir del juramento del juego de pelota de 1789 contra los privilegios de Luis XVI. Pero la Francia jacobina extendió solo la idea de ciudadanía al Tercer Estado de la Francia europea, no a sus colonias de ultramar, por lo que el jacobinismo francés y el liberalismo anglosajón siguieron considerando súbditos no ya del monarca, sino del Estado a los habitantes de las colonias. De ahí que la Constitución Republicana Francesa de 1793, tan jacobina ella, no considerara a los haitianos, la mayoría descendientes de esclavos negros, como ciudadanos franceses. Una de las características de los imperios depredadores, según Bueno en España frente a Europa, es que no reproducen las instituciones de la metrópoli en los territorios y poblaciones que conquistan. Mientras que el Imperio Español, como monarquía católica, extendió la institución del súbdito entre los indios, mestizos y otros hombres libres de sus territorios de ultramar, no así a los esclavos, la institución de la ciudadanía no fue extendida, por el contrario, por las metrópolis coloniales modernas inglesas, francesa, neerlandesa, alemana, etc. Solo a partir del proceso de descolonización del siglo XX, estos territorios pudieron instaurar la institución de la ciudadanía entre su población, pero ya como estados independientes del Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia, Estados Unidos, entre otros. Y de hecho todavía existe la categoría de súbdito a nivel jurídico, por ejemplo, con respecto al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Cómo es esto? Pues así te lo voy a explicar. Antes de 1949 refería a todo aquel que jurara lealtad a la corona británica, habiendo nacido en cualquier parte del Imperio Británico. Estaban exceptuadas las personas gobernantes de estados nativos en forma de protectorado de la corona. Entre 1949 y 1982 se estableció una triple distinción entre ciudadanos del Reino Unido y sus colonias, ciudadano de la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, institución heredera del Imperio Británico, y súbditos británicos sin ciudadanía, personas nacidas antes de 1949 en Irlanda, Pakistán o la India y que solicitaran su estado de súbdito del Reino Unido. Así, entre 1949 y 1982, el nacido en el Reino Unido era a la vez súbdito y ciudadano británico y de sus colonias. Pero el nacido, por ejemplo, en Canadá, tenía estatus de ciudadano canadiense y a la vez de súbdito británico. Después de 1982 y hasta la actualidad, tras la puesta en vigor del Acta de Nacionalidad Británica de 1981, surgió la figura del ciudadano del Reino Unido de los territorios dependientes y extranjeros. La categoría jurídica de súbdito británico pasó solo a referirse a los ciudadanos de la Commonwealth. Solo sería considerado súbdito británico el nacido en Irlanda,
que adquiera por registro o naturalización la ciudadanía británica. Así, el súbdito británico podrá convertirse en ciudadano británico. Cuando hayan muerto todos los súbditos británicos que hayan adquirido esta condición antes del Acta de 1981, la categoría jurídica de súbdito británico quedaría completamente extinguida. Y solo en ese momento ya la gloriosa corona británica dejará de tener súbditos. Vayamos concluyendo esta crítica a la idea de individuo políticamente soberano del liberalismo. Vamos allá. Todo lo dicho sirve para contextualizar la categoría jurídico-política de ciudadano. El ciudadano, es miembro de pleno derecho de una sociedad o comunidad política, sea esta una polis o un estado-nación, o también un imperio civil en fórmula escolástica aristotélico-tomista. Y la Escuela de Salamanca consideraba al imperio español eso, un imperio civil en contra del imperio eril que, por ejemplo, empezaban a representar Inglaterra o los Países Bajos en los tiempos en los que los salmantinos teorizaban su escolástica aristotélico-tomista. Sigamos. La categoría de ciudadano surge en la antigua Grecia y ha variado también con el tiempo en lo que significa su aplicabilidad. Los esclavos antiguos no eran ciudadanos, tampoco las mujeres ni los metecos, es decir, los extranjeros. Hoy día, con la esclavitud antigua abolida, no así la esclavitud económica de los asalariados en tanto que clase social que, entre comillas, pertenece a la estructura económica del capital, todos los titulares de derechos políticos de una sociedad política moderna, incluidas las mujeres y los niños, son ciudadanos. Los niños, eso sí, tienen derechos pero no pueden ejercer ciertas funciones como el derecho a trabajar, aunque sigue existiendo trabajo infantil. El derecho al voto, y hay que decir que hay países con derecho al sufragio a partir de los 16 años, o el derecho a afiliarse a un partido político, al menos los menores, de nuevo de 16 años, es algo que se da en la actualidad. La ciudadanía es la condición del ciudadano, y también el conjunto de los ciudadanos de una nación política, y también de un imperio civil. Sigamos. Los extranjeros no son ciudadanos plenos en una nación política en que residan sin adquirir esta condición, pero sí lo son de su nación política de origen y de derecho, aunque estén en otro país. De ahí que exista el poder federativo y el poder diplomático, que a través de acuerdos y de la acción de consulados y embajadas, permite a los extranjeros ejercer sus derechos ciudadanos de su nación estando de paso o permanentemente en otra nación. Aristóteles, en su Política, libro 3, asocia el concepto de ciudadano a la titularidad del poder público permanente y no limitado, con capacidad de participación y decisión del poder público. En Roma, ciudadano sería todo aquel que, además de adquirir y ejercer lo que señalaba Aristóteles, vivía en una civitas, una ciudad, era hijo de ciudadanos romanos, padre y madre, también con derechos y obligaciones respecto de Roma. Si un esclavo era liberado, podía convertirse en ciudadano. Los extranjeros, esclavos y los que cambiaban de ciudad dejaban de ser ciudadanos. Con el justnaturalismo liberal, y de manera anacrónica como ya indiqué antes, la condición de ciudadano se entiende como algo que antecede y condiciona la sociedad política y no como algo adquirido e implantado desde la propia sociedad política. En el materialismo político que seguimos en este canal, no obstante, nos adherimos a la concepción de ciudadanía como algo implantado por la propia sociedad o comunidad política, pues negamos que existan derechos naturales. Los derechos son positivos y son calificados de naturales como justificación ideológica. Ya hemos, por tanto, definido que son súbditos y ciudadanos. Y ahora, ¿qué tienen en común estas dos categorías que son fundamentales para entender en lo que respecta a la aplicación política de la idea jurídica y antropológica de persona? Pues esto. Los súbditos y ciudadanos tienen características comunes. Ambas condiciones son reconocidas por el Estado, y ambos están obligados a cumplir las leyes del Estado. Ambos tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, ambos tienen que pagar tributos, es decir, impuestos, y ambos tienen que defender el territorio mediante el servicio militar o la leva, siempre que se produzca un caso extremo en el que el ejército no sea suficiente. Sigamos. Ambos, súbditos y ciudadanos, pueden recurrir a un tribunal y tienen derecho a un juicio. Las diferencias son importantes, no obstante. Los súbditos tienen menos derechos políticos que los ciudadanos. No suelen tener voz y voto en la formulación de leyes o políticas públicas, mientras que los ciudadanos sí pueden, al menos en teoría, al menos formalmente. Sigamos. Bien sea de manera directa o indirecta. No obstante, en la Edad Media existían mecanismos de voto
por los cuales los súbditos, incluso en asamblea, en cortes y concejos, podían influir en la toma de decisiones políticas. Así ocurrió en las Cortes de León del Reino de León, considerado por la UNESCO el primer parlamento de la historia. Sigamos. Hoy día, el concepto de súbdito se asocia a estados feudales y monarquías absolutas, como ya dije, mientras que el concepto de ciudadano se asocia con democracias de todo tipo, democracias liberales, democracias populares, democracias orgánicas, etc., y también con repúblicas en el sentido griego del término. Puede haber naciones políticas de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes a nivel formal jurídico, que sean tanto republicanas como monárquicas. En ambos casos, en el de súbdito y en el de ciudadano, el sujeto, la persona humana, tampoco se autodetermina, porque ya lo he dicho y lo desarrollé en mi libro Lenin, el gran error que hizo caer la URSS, una crítica marxista al derecho de autodeterminación, que la misma idea de autodeterminación es un imposible metafísico. Nada ni nadie puede ser causa sui y causa de sí misma y por tanto autodeterminarse sin influencia de lo que hay alrededor. Todo está codeterminado o heterodeterminado y siempre de manera continua pero también discontinua, en Simploqué. Para entender el concepto de Simploqué os dejo otro más, vídeo abajo en la descripción, que es el que dediqué a Platón y a su obra El Sofista. Sigamos. Sus libertades, las del súbdito y el ciudadano, están causalmente determinadas por el contexto de la sociedad o comunidad política en que se encuentra. Las diferencias entre ambos han supuesto un tema de continuo debate en la filosofía política que comenzó con la conferencia de 1819 titulada De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, impartida por el teórico de la política suizo-francés Benjamin Constant. Y de esta manera, y le voy a citar, resume el argumento de Constant el español Ramón González Ferriz. Citamos a González Ferriz. De acuerdo con Constant, la idea de libertad de los antiguos había estado básicamente vinculada a su vida pública. Si eras hombre, tenías propiedades y procedías de una familia más o menos aristocrática, es decir, si formabas parte de una pequeña élite privilegiada, hacías gala de tu libertad participando en el gobierno de tu ciudad. Votabas en la asamblea, discutías si la comunidad debía embarcarse o no en una guerra, opinabas sobre expropiaciones, destierros y sentencias. Tu libertad consistía en participar libremente en el destino de tu comunidad. Pero como individuo privado no tenías ninguna clase de libertad. En Roma, según Constant, los censores dirigían su ojo escrutador al interior de las familias. Las reyes regulaban las costumbres, y como las costumbres lo abarcaban todo, no había nada que no regularan las leyes. Podías participar todo el día en la política, gracias a que tenías esclavos que se dedicaban a la actividad productiva en tu lugar, pero no eras quien para decidir sobre tus creencias religiosas, ni tampoco sobre las costumbres de tu matrimonio, o la manera de educar a tus hijos, o a qué dedicarte en las horas de ocio. Eso era cosa de la tradición y el consenso de la comunidad. Pero los modernos, y con modernidad entendemos el modo de producción capitalista, sigamos, los modernos, decía, tienen una idea de la libertad profundamente distinta, según Constant. Para todos ellos, la libertad es el derecho de expresar su opinión, de elegir su profesión y ejercerla, de disponer de su propiedad y hasta de malbaratarla, de ir y venir sin pedir permiso y sin tener que dar cuenta de motivos o afanes. Es el derecho de reunirse con otros individuos, sea para distraerse, sea para profesar el culto, es decir, la religión que él y sus asociados prefieran, o sea simplemente para llenar sus días y sus horas de la manera más conforme a sus inclinaciones y sus fantasías. Naturalmente, esta idea de libertad también tenía connotaciones políticas. La primera era no estar sometido más que a las leyes, no poder ser arrestado, ni detenido ni muerto, ni maltratado en forma alguna como resultado de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos. La segunda era el derecho a influir en la administración del gobierno a través del nombramiento de algunos o de todos los funcionarios, o por medio de representaciones, de peticiones de demandas que la autoridad no puede por menos que sentirse obligada a tomar en consideración. A juicio de González Ferriz, la pérdida de capacidad a la hora de influir en la toma de decisiones en la vida política fue compensada por una supuesta mayor ampliación de la libertad privada, en la propiedad personal, en el hogar, en las relaciones personales, etc. Constant, que fue un entusiasta partidario de la Revolución Francesa
hasta que se horrorizó del terror jacobino desatado bajo el gobierno de Robespierre, tomó partido por el pragmatismo político de la democracia liberal representativa impulsada por los Whigs británicos, que es la que ha triunfado e impulsado lo que Gustavo Bueno llamaría democracia realmente existente. Cualquier forma de democracia no representativa, sea directa, popular u orgánica, entre otras, que supuestamente no respetase la idea de libertad moderna privada que ha definido Benjamin Constant, aun cuando en la práctica esto no ocurre, pues todo ciudadano está, entre comillas, vigilado en su quehacer privado, al conocerse qué gasta de electricidad, de agua y de gas, qué programas de televisión ve, qué páginas de internet visita y qué tipo de comportamiento tiene respecto a sus vecinos, sería considerada como antilibertaria, entre comillas, por los seguidores de Constant. Y en el fondo por los seguidores de Odo Marquardt también, y por el propio Odo Marquardt, como he tratado de explicar al inicio de este vídeo. Y en el fondo por todo el liberalismo filosófico, económico y político. Pero, ya lo he dicho antes, estamos terminando el vídeo. Finalicemos nuestra crítica a la idea de individuo políticamente soberano del liberalismo. Vamos allá. En este caso, existiría un democratismo representativo según el cual solo cuando se eligen representantes políticos, es decir, mediante un formalismo jurídico, habría democracia. Siguiendo este razonamiento, Cuba sería una democracia representativa porque también eligen sus representantes mediante el voto. Y sé que si eres anticastrista, esto que he dicho no te va a gustar, pero así funciona el sistema político cubano. Y tengo pendiente un vídeo sobre Cuba, y lo haré en cuanto pueda. Tened paciencia. Finalicemos. Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba son elegidos cada 5 años por sufragio universal libre, igual, directo y secreto. Esta asamblea se reúne 2 veces al año, aunque el poder ejecutivo es ejercido por el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros. Los candidatos son nominados por comités de nominación, consistentes en representantes de organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba, entre otras. El único partido político legal es el Partido Comunista de Cuba, y esto lleva a Marquardt y a otros a afirmar que cuando no se tiene multiplicidad de capacidad de elección no hay verdadera libertad, es decir, que en una sociedad monopartidista es imposible la libertad del individuo, y este es un axioma central del liberalismo filosófico, político y económico. Pero ya hemos tratado de demostrar en este vídeo que eso no se corresponde realmente con la realidad efectiva de la libertad positiva que la persona ha logrado ir construyendo dentro del marco de la vida política en la historia de las sociedades políticas, sean estas estatales, preestatales o imperiales, postestatales. No obstante, finalicemos describiendo el modelo cubano para poder llegar a donde queremos llegar. Finalicemos. Los candidatos elegidos en Cuba, que pueden no pertenecer al Partido Comunista, se presentan a los ciudadanos en asambleas municipales. Puede haber más candidatos que puestos disponibles, pero para ser elegido, cada candidato debe obtener más del 50% de los sufragios. Cada 2 años y medio hay elecciones municipales. Aquí, los candidatos son nominados por los ciudadanos mismos para candidaturas mediante asambleas públicas. Estos candidatos nominados se presentan a elecciones sean del partido o no, y los ganadores se convierten en delegados del poder popular. El presidente del gobierno es elegido de manera indirecta por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Igual que en España, porque el presidente del gobierno, salvo que sea elegido por mayoría absoluta, no es elegido directamente por el pueblo español, sino que es elegido indirectamente a través de los tejemanejes partidarios del poder legislativo, es decir, del Congreso de los Diputados. Y alguno dirá, pues entonces España tampoco es una democracia. Pues bueno, si reducimos la idea de democracia a un tipo ideal beberiano o a un ejemplo tipo Estados Unidos, como hacen muchos trevijanistas, entonces prácticamente la democracia solo la ha tenido un único país. Pero, desde nuestra perspectiva, la democracia se dice de muchas maneras. Continuemos. Terminemos. El presidente del gobierno de Cuba es tanto jefe de Estado como de gobierno y dirige el Consejo de Estado y el de Ministros. Hay elecciones competitivas, pero no son partitocráticas como en España, en donde, por cierto, e insisto, el jefe de gobierno, y salvo que su lista obtenga mayoría absoluta, es elegido indirectamente a través de la negociación de mayorías en el Congreso de los Diputados, es decir, en la Cámara Baja del Poder Legislativo. Y el nivel de control de la libertad personal privada de los ciudadanos cubanos no se diferencia realmente de la de los españoles más que en el grado y en la tecnología utilizada para ello. Así pues,
¿Quiénes son más libres? ¿Los ciudadanos españoles o los cubanos? Y lo más importante, respecto a qué parámetros hemos de definir dicha libertad. En palabras de Marx, nadie combate la libertad. A lo sumo, se combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre, pero unas veces como privilegio de algunos y otras veces como derecho de todos. En conclusión, el individuo políticamente soberano, en cualquier tipo de circunstancias, incluso en la sociedad más liberal que podamos imaginar, es imposible. No existe. La categoría de individuo políticamente soberano, el cual tiene multiplicidad de elementos para poder elegir, construir su personalidad, que Odo Marquardt entiende que fue mayor en el politeísmo que en el cristianismo, ni existe ni puede existir, y el mercado pletórico capitalista lo único que permite a las personas, más que a los individuos, es poder elegir qué comprar y qué vender, pero sobre todo, por qué empresario o por qué Estado ser explotado o morirse de hambre. En todo caso, lo que sí es importante aquí determinar es que la categoría de persona, que es fundamental para entender la antropología, el derecho y también la política de los últimos 3 milenios, es lo que de verdad determina la forma en la que la libertad positiva es desarrollada por los súbditos o los ciudadanos en cada tipo de sistema político. Y además hay que decir que la democracia se dice de muchas maneras y que hay democracias liberales burguesas avanzadas en las que, incluso a través de medios privados, el control sobre la acción de las personas es mucho mayor vía tecnocientífica, vía tecnologías, que en muchas supuestas dictaduras. Sé que esto que estoy diciendo es polémico, pero básicamente este vídeo va de una crítica a la idea de individuo políticamente soberano. Odo Marquardt se equivoca, y se equivoca porque parte de un presupuesto metafísico, que es el de la idea de individuo como sostenedor y fundamento de la idea de libertad moderna. En la modernidad, en el capitalismo, no hay mayor libertad que en sociedades políticas promodernas. Simplemente lo que hay es una capacidad de consumo y de producción mayor y una capacidad mayor de movilidad para ser elegido, ser explotado o morirse de hambre. Para terminar, la crítica a Odo Marquardt y por tanto la crítica al individuo políticamente soberano, a la idea de individuo políticamente soberano del liberalismo filosófico, pero también del económico y el político, os leo el tuit que hice hace unos días. El liberalismo no es solo la defensa de la idea metafísica del individuo políticamente soberano, que no existe ni puede existir. El liberalismo no es solamente la defensa del mercado en sentido unívoco, como Dios bajado a la tierra, que provee a los individuos políticamente soberanos de los manantiales de la riqueza y de la prosperidad material a través del ejercicio de su egoísmo libre y sin coacciones. Es decir, la libertad negativa, pasiva, que solo tiene que actuar sin trabas mientras Dios, el mercado, provee. El liberalismo no es únicamente la mercantilización en acto o en potencia de todo elemento y fenómeno material que quepa dentro de la estructura económico-política que ha logrado levantar, ni tampoco es exclusivamente la universalización de todo esto mediante la democracia plutocrática que lo caracteriza, en que ya no es un hombre un voto, sino un dólar un voto, lo que asienta las bases de la capacidad de construcción de grupos identitarios efímeros, volátiles, sin ningún asidero tradicional, preliberal, asidero que convierte en mercancía mediante el trabajo explotado. El liberalismo es, ante todo y partiendo de todo lo ya dicho, la única ideología cuyo leitmotiv es destruir cualquier forma más o menos articulada, más o menos estructurada doctrinalmente, de visión trascendental de lo colectivo. Incluso el ateísmo marxista, con su horizonte comunista liberador de la esclavitud colectiva de los obreros, defiende una idea que tiene altas dosis de trascendentalidad. De ahí que Marx hablara en la contribución a la crítica de la economía política, en su prólogo, del comunismo como del verdadero inicio de la historia de la humanidad. El liberalismo es la oposición radical a toda forma de trascendentalidad, y mediante un mecanismo muy simple, mercantilizándola, subordinándola a una reanimalización de la persona, reducida a individuo, a unidad lógico-formal de la especie humana que actúa persiguiendo unos fines mediante unos medios que considera útiles para satisfacer sus necesidades vitales, comer, beber, aparearse, tener ocio, y a eso el liberalismo lo llama libertad.
En su vertiente más soportable, el liberalismo se convierte en socialdemocracia o socialliberalismo, que mediante un determinado colchón estatal evita que la polis se convierta en un puñado de hordas que luchan por su existencia vital. Pero realmente, la socialdemocracia, en tanto que liberalismo camuflado de justicia social, solo tolera que los sujetos se unan en hordas efímeras, subculturales, sociológicas, mientras el Estado minorizado, cuyo cometido estriba solo en detener a los disidentes, militarizar la represión social y, si acaso, intervenir para impedir el colapso del capitalismo, realiza dichas tareas. Por eso, el Estado gendarme liberal solo tolerará las izquierdas y las derechas que no pongan jamás en duda dicha anulación de la trascendentalidad mediante su conversión en mercancías. Las ideas de la libertad no son más que las ideas de la destrucción de toda idea de trascendencia, terrena o extraterrena, mediante la instauración de un perpetuo enfrentamiento de hordas humanas, tribus urbanas, tribus ideológicas, tribus sociológicas, tribus estéticas, tribus éticas, etc., bajo su atenta mirada como dios mercado bajado a la tierra, mientras el estado mínimo que Hobbes teorizó en el Leviatán vigila que dichas hordas no rebasen su estadio controlado política, económica y tecnocientíficamente de individuos políticamente soberanos. Esto es, alejados de cualquier construcción comunitaria, con idea de trascender sus limitaciones impuestas en la modernidad que sufrimos. En realidad, las ideas de la libertad son las ideas de la esclavitud moderna. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.